Bueno, bienvenidos a todos a estar en esta nueva reunión del mes de agosto de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, tanto los que están aquí presentes, que saben guardar silencio perfectamente, como los que están por el Zoom. Hoy tenemos una reunión especial, todas son especiales, pero ¿por qué digo esto? Porque hoy tenemos dos temas muy importantes para tratar, y en particular tenemos dos disertantes expertos, cada uno de ellos en estos temas, un experto en comunicación y otro experto en inteligencia artificial, que no son médicos. Sin embargo, vamos a aprender mucho de estas dos cosas que son tan importantes para nuestra formación. Como siempre lo digo, la sociedad es un lugar de educación médica continua, nosotros estamos acá voluntariamente y porque nos interesa seguir formándonos, educándonos y aprendiendo y enriqueciendo entre todos, enriqueciéndonos de nuestras experiencias. Así que sin más, los dejo en buenas manos. La coordinadora de esta sesión es la doctora Clelia Di Loreto. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos y buenas noches a nuestros invitados. Eh, Mucho más no hay para hablar de inteligencia artificial, está en nuestras vidas, así que el campo de la medicina no iba a ser menos en este aspecto. Y bueno, vamos a escuchar a los expertos que nos cuenten a ver los avances de la tecnología en el campo de la medicina. Bueno, nuestro primer disertante es François Guillemont, perdón la pronunciación. Es publicista, motion designer y director de Unimage. Lo escuchamos, François. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, básicamente me presento. eh, Soy François. Yo hace 25 años que estoy en el área de la publicidad. Comencé como periodista, me recibí de periodista. Amaba la comunicación desde un principio, pero me di cuenta que necesitaba algo más creativo para comunicar que el periodismo. Entonces, bueno, me dediqué más a la publicidad, en ayudar un poco a nuestros clientes a cómo comunicarnos un poquito mejor. Bueno, voy a compartir ahora la presentación. Perdón. Como dijeron, podía salir mal algo. Ahí salió. No sé si están viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, el tema que elegí principalmente, que me pareció muy interesante y a veces puede llegar a tener algunas obviedades para ustedes, pero que con el quehacer de todos los días a veces nos olvidamos de cosas que son, que son obvias, es bueno, la visibilidad y la confianza como una estrategia de comunicación para la especialidad médica, para cualquier especialidad médica, y en este caso para la flebología. Voy a ir un poco que el objetivo de esta charla es comprender algunas herramientas que nos pueden ayudar, algunas herramientas y estrategias de comunicación que nos pueden ayudar y que podemos emplear para atraer más pacientes, y no solamente para atraer más pacientes, sino para mejorar la comunicación con nuestros pacientes. Que a veces, como les decía, uno en el quehacer del día trata de atender más rápido o de maximizar sus tiempos y un poco se puede llegar a olvidar de la persona que tiene enfrente. Para hablar de esto, voy a hablar un poco de la evolución de la comunicación en la medicina. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, tradicionalmente ustedes dependían mucho del boca en boca.
después de la charla, en el transcurso de la charla, vamos a ver que sigue siendo muy importante el boca en boca. Pero se dependía mucho del boca en boca y de la reputación que se construía con ese boca en boca. Ustedes tenían la posibilidad, antes de la llegada de la televisión, se tenía la posibilidad en la medicina de comunicarse más con revistas científicas, con medios impresos o con publicidades en diario, pero era una llegada un poco más difícil de llegar a los pacientes, o por lo menos más lenta. Básicamente era eso. Con la llegada de la televisión, perdón, estamos, se me están cruzando. Ahí estamos. Con la llegada de la televisión, ese boca en boca se multiplicó, pero lo que se dice con la televisión es que muchas veces uno dispara al aire y capta solamente a algunas de las personas. O sea, es un medio muy masivo que le llega a muchas personas, pero en realidad no tiene la segmentación que por ahí nosotros necesitamos o que un médico necesitaría. O sea, puede llegar a mucha gente, pero no con el valor que necesitaba. Entonces, como decimos, es muy importante lo que decía Galeno, que la confianza cura a los pacientes. O sea, eso que se decía hace 1900 años, hoy lo mismo tiene la importancia. Lograr la confianza con el paciente, la empatía con el paciente. Avanzamos. Con, con la llegada de las redes y principalmente de Internet, hoy en día tenemos como muchas plataformas para comunicarnos. Principalmente Google lo que nos dio es muchísima información, es algo obvio, es algo que siempre se dice, pero nos ayudó con muchas plataformas que han llegado con Google, como la plataforma de Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn para relacionarnos profesionalmente con otros médicos, y Facebook e Instagram como para llegar un poco más a las personas, al paciente en sí. Entonces tenemos una comunicación más directa y más constante. De ahí tenemos un beneficio muy importante, que las redes nos permiten lo que no nos permitía la televisión o los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio. Nos permite segmentar al público objetivo de manera más efectiva. O sea, nos permiten llegar desde una comunicación, nosotros podemos decir, quiero llegar a personas de 50 a más 70 y llego mejor a ese público. Es mucho más efectivo porque aparte esas personas es las que están interesadas en nuestro servicio. Entonces, a través de esas redes, nosotros, la medicina, lo bueno que tiene es que puede compartir a nivel educativo, puede educar, puede dar testimonios. Esos testimonios que van a ser básicamente lo que en su momento era el boca en boca, ahora nosotros podemos utilizar testimonios de nuestros pacientes para que se multipliquen por 1000 el famoso boca en boca que antes era de una persona a un pariente o un conocido. Y también lo que nos benefician las redes es que nosotros podemos tener, principalmente Facebook o Instagram, podemos tener una llegada en tiempo real con nuestros pacientes. O nuestros colaboradores a nivel de marketing o de los community managers pueden tener una llegada real con el paciente. El paciente cree que está hablando con su mismo médico, que eso es muy bueno si uno sabe utilizar la herramienta, ¿no es cierto? Eso nos trae un impacto en la relación del médico con el paciente, que es algo que a ustedes les preocupa, creo que siempre, el tema de la relación del médico con el paciente. Esto ha cambiado mucho desde la llegada de Internet. ¿Por qué ha cambiado mucho? Porque ahora el paciente
tiene un gran acceso de información. O sea, el paciente va a lo que diría un médico mío, el doctor Google. Todas las referencias o todos le duele la mano o tiene un problema o se ve una mancha y directamente va a informarse al doctor Google que ustedes lo deben padecer en cierta forma. Entonces, ¿qué es importante con ese acceso o esa gran información? Porque básicamente el paciente o la persona que está leyendo esa información, que puede ser errónea o cierta, ya va no conoce bien. O sea, ustedes que son los profesionales del tema, le van a saber indicar. Entonces, eso es importante. Cuando un paciente llega con tanta información, con esa sobreinformación, lo importante es que un médico lo guíe, no que diga de que la información no es errónea, no se tienen que fijar, sino guiarlo a que esa información los ayude también a ustedes en el tema de la medicina. También tiene un problema eso, que obviamente que erosiona la relación del médico con el paciente, esa sobreexposición o esa sobreinformación que el paciente tiene. Por eso es ideal que lo vayan llevando o que se tenga más empatía y que se escuche al paciente lo que tengan que decir, porque va muy sobreinformado. Bueno, teniendo esta base de lo que hablamos recién, vamos a hablar de algunas estrategias básicas que pueden ayudar en el campo de la flebología o de la medicina, en cualquier especialidad de la medicina. Primero es la importancia de la imagen y la primera impresión. Yo supongo que todos ustedes tienen en cuenta eso, pero también hay que tener en cuenta de que el paciente ve todo desde que la percepción del paciente sobre el médico empieza desde el momento que entra a su consultorio o a su clínica. Entonces, todo lo que englobe eso tiene que estar cuidado. Básicamente, desde el momento en que uno llega y cómo lo trata la secretaria o un colaborador, o cómo está la clínica en sí o el consultorio. Es una clave para establecer al principio una buena relación. Después, bueno, adaptarse a lo que veníamos diciendo, al acceso a información del paciente, que ya es inevitable, no lo vamos a poder evitar a esa parte. Entonces, dado que todos los pacientes tienen una sobreinformación, es crucial estar preparados para abordar esas dudas y proporcionarles una orientación precisa sobre lo que le están preguntando. Yo supongo que estos por ahí son obviedades, pero repito, uno puede llegar, un médico puede llegar al consultorio, puede tener una mala noticia, puede estar en otra, como decimos, por alguna razón, y entonces se puede llegar a olvidar de estos detalles que son mínimos y que ayudan a la confianza. Y después ya más en el plano de lo que podemos utilizar desde las herramientas de marketing, es la construcción y mantenimiento de esa confianza a través de la presencia en línea. Eso, lo que nos ha venido a ayudar el tema de Internet y las plataformas estas de redes sociales, es nuestra presencia, estar siempre presente, estar siempre comunicándonos de manera efectiva sobre las preguntas. Por ahí es engorroso, pero bueno, a ver, si ustedes mismos manejan las herramientas o si tienen un community manager o alguien que le maneja las herramientas de comunicación, es muy importante tener una buena comunicación en línea con nuestros pacientes. Bueno, volvemos un poco a la integración, porque la televisión va a sigue funcionando igual que siempre. Muchos dicen que el streaming a nivel de comunicación es muy potente ahora, pero la televisión sigue funcionando. Entonces, en esta evolución del rol de la televisión, los médicos está muy bueno que tomen algunas como estrategias digitales para lograr una comunicación efectiva y segmentada, parte de la televisión como sinergia,
supongamos ser referentes en su medio, ser referentes en su ciudad, en su provincia, que los estén consultando. Básicamente no hay posibilidad de entrar a la televisión a nivel publicitario, es muy caro el segundaje de pautado. Entonces lo interesante es participar en distintos programas informativos de salud, tratar de participar, tratar de ser referentes en radio, en programas informativos, como para utilizar esa sinergia de los medios masivos para aplicarlas después en los medios digitales. Es decir, supongamos, me tomaron una nota, una entrevista en un programa de televisión, eso lo tomo, fue algo masivo, lo tomo para poner esa misma cápsula de la entrevista en mi página o en mis redes sociales, en mi plataforma, y de ahí lo potencio y lo dirijo a quien quiero segmentar yo esas entrevistas. Eso me refuerza profesionalmente y es muy importante. Siempre está bueno, si está la posibilidad de ser referente de la región, de la ciudad o de su provincia, es muy importante participar en entrevistas, en notas que se pueden hacer o en programas de salud. Bueno, hablábamos de la sinergia y bueno, y la participación, ya me adelanté, la participación en programas de salud o informativos es muy interesante para que nosotros nos veamos, para que el médico se vea como un experto confiable en el campo. Hablando de todo esto, las tendencias futuras en la comunicación médica, los avances en comunicación, bueno, ahora va a haber una charla de inteligencia artificial, los avances de la comunicación médica se va a ver influido por toda esta evolución de tecnologías, por la evolución con tema de la inteligencia artificial, de ahí se va a poder hacer un marketing más personalizado, los que me va a permitir una interacción más precisa con los pacientes en las redes. Tener una importancia de la comunicación multicanal, como les venía diciendo, participar, crear podcasts. Ahora se están utilizando mucho el tema de la utilización de podcasts, de entrevistas o de crear su propio canal de podcast para promover, para educar, para dar testimonios de lo que ustedes están realizando. Está muy bueno y bueno, y así utilizar la comunicación en los canales múltiples que se nos pueden presentar y que nosotros podemos tener para utilizar es muy importante. Y bueno, reforzar siempre la confianza y la transparencia. En un entorno de información cada vez más accesible, la transparencia y la confianza es lo más importante, fundamental para una comunicación efectiva. Bueno, en conclusión, una estrategia de comunicación bien planificada para un profesional de la medicina o de una clínica, hoy tiene que combinar sí o sí métodos tradicionales con los métodos modernos. Es crucial amalgamar esas dos para fortalecer la confianza principalmente en los pacientes en un entorno que últimamente está en constante cambio. Y algo muy importante en esto es que ustedes como médicos es muy importante que se involucren en la comunicación activamente y educar a los pacientes. Hay los espacios que ustedes no utilicen pueden ser utilizados por personas que no tengan escrúpulos, por médicos sin escrúpulos, por laboratorios que tienen mucho más poder de llegada a los medios, como vemos, publicidades que por ahí dan soluciones mágicas, cremas mágicas. Bueno, es muy importante que entonces ustedes estén en la función de no solamente de atender, sino de ayudar al paciente a educarlo, a comunicar todo lo que ustedes saben como para que el paciente sienta más confianza y aparte sepa qué decidir en su momento. Bueno,
esto es más o menos un pantallazo. Ahora me interesa saber si hay alguna pregunta o algo que les interese saber un poquito más o más específico. Bueno, François, muchas gracias. Te vamos a hacer No, las preguntas que haya del auditorio ahora y igual quédate hasta el final porque sobre el final vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas entre todos. bueno, Bueno, la verdad que sí, la comunicación médico-paciente hoy por hoy ya pasa por las redes sociales, así que muy interesante, François, tu aporte. bueno, ¿Preguntas muchas del gracias. auditorio? Alejandro. Hola, hola, Te escuchamos, Ale. hola, hola, hola. Sí, primero que nada Sí, saludar a François Guillemot, que es amigo personal mío, es mi publicista, soy padrino de su hija menor. Para mí es un placer tenerlo y haberlo escuchado, porque lo escucho todos los días. Eh, Una buena relación sí, médico-paciente, no, amigo-amigo. él vivíamos piso de por medio y prontamente vamos a vivir puerta de por medio. Eh, Así Vamos al que terreno de las intimidades. imagínense, no, pero imagínense, a ver, ¿por qué lo cuento? Imagínense lo importante de lo que significa la comunicación. Hago esta introducción justamente para que entendamos lo importante de la comunicación. Yo sí quiero, y desde toda la semana he estado pensando la pregunta porque se la hice en el Congreso Panamericano a una doctora española que fue quien habló en la reunión anterior, que los medios masivos, eh, la televisión, le crea esa imagen al público de confianza y de seriedad y de, a ver, Credibilidad. de credibilidad, si esa es la sí. palabra. Y yo argumenté o quizás intenté discutirle a la doctora que la credibilidad en las redes sociales se la hace uno mismo. Y esa es la parte que a mí mm, me cuesta todavía entender. O, 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 o quizás yo soy el incrédulo. Porque como yo sé que la credibilidad en la red la genero yo, ¿por qué debo creerla? No sé si me entendiste. Sí, sí, a ver. Y por eh, todos los días. no, lo que pasa es que, a ver, los medios masivos eh, dan esa credibilidad, pero sabemos muy bien que también puede ser manejada esa credibilidad. A veces te pueden llamar como un referente, por eso hablaba yo de que es importante que te llamen como referente más que publicitar, fuera de que los medios masivos es casi imposible publicitar, pero que te llamen más como referente porque ya de por sí la televisión crea ese ámbito de que sí sos creíble de por sí por salir. Eh, la reputación que vos podés crear en las plataformas es muy parecida, aunque sea que lo manejas vos, que sea algo personal. Eh, y hasta creo que es mejor, porque podés dar eh, testimonios de tus pacientes, lo que yo te decía hace un rato. Podés manejar más, podés segmentar y podés manejar más lo que vos querés comunicar. En la televisión muchas veces estás atado a lo que ellos quieran que vos digas. Eh, a no ser que sea pago, obviamente, que sea una publinota, como lo llamamos. Yo no creo que sea tan diferente. Sí te doy la razón en que principalmente creo que por las edades que maneja la televisión, que es un más 50 principalmente, en la especialidad de ustedes, eh,
tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Todavía le faltan unos años las redes. Todavía le faltan a los que manejan redes crecer algunos años. Sí, pero ten en cuenta que las redes es como lo que vos comuniques. Las redes son como más, podés manejarlo. Te escucho bien, ¿o no? Por las dudas. Las redes vos podés manejar la comunicación. Sí, puede haber gente inescrupulosa, como lo dije hace un rato, de que, pero, a ver, son cosas inevitables como hay en todos lados, gente inescrupulosa. No, no, es la vista que vos podés tener y la vista que podemos tener nosotros de la televisión. Pero la gente más joven es otra lo que ve de la televisión. Creo que también es por nuestras edades, que todavía seguimos viendo la televisión como que si saliste en televisión, sos una persona seria, sos una persona confiable. Eh, Creo que las redes tienen el mismo camino de publicidad que la televisión. Sí, obviamente más segmentado, menos masivo, con una llegada mucho menor, pero más específica. No lo ¿Cómo, veo tan, cómo, tan cómo, cómo un mal comentario o un mal comentario en una red social se puede transformar en beneficioso? eso es difícil. Un mal comentario en Google puede ser una complicación muy grande. En las redes, a ver, estamos sujetos a los malos comentarios de los haters, porque sí, y es muy difícil manejarlo. Es muy difícil manejarlo. Porque, eh, pero es lo que yo hablaba de lo que es el boca en boca. Es muy difícil manejar un mal comentario en las redes. No, no lo podés transformar tan fácil en beneficioso, a no ser que tengas una forma de demostrarlo que ya sale de lo que vos querés comunicar o de la parte institucional Y que vos podés comunicar en tus redes. así como están los haters, nos pasó, ¿te acordás que hubo un pool de pacientes que fueron los que salieron a la defensiva? Entonces, me explicaste esa vez que un mal comentario se transformó en algo beneficioso porque solo se dieron cuenta que era tendencioso por la cantidad de defensores que salieron abajo. Está bien, sí, tenés razón. Me corrijo en eso. Eh, en ese caso, a ver, es muy difícil dar vuelta a un comentario malo, pero hubo un montón en este caso específico, hubo un montón de gente que salió a decir lo contrario y de cómo había beneficiado en el paciente o en un familiar la forma en que vos habías actuado con otros. O sea, eso sí fue, a ver, Yo, fue igual, raro de ver el- y puede ser que sea aplicado en la medicina por la confianza que tienen los pacientes en su médico y la confianza y la credibilidad que el médico logra, porque es muy raro de ver en las redes algo así que salgan a defender tan rápido algo. ahora, Eh, cuál es el porcentaje? A ver, porque yo también por ahí me cuesta con el tema de las valoraciones de Google, porque cuando uno compra empanada, difícilmente la empanada es rica y se detenga a hacer un buen comentario acerca del lugar donde compró la empanada, por decir, por dar sí, un ejemplo. Pero sí, cuando la empanada es mala, uno por bronca o porque gastó dinero, porque justo quedó mal con el invitado, sí hace un comentario malo y entonces uno ve que por ahí solamente son comentarios malos, porque el ser humano tiene esa tendencia siempre a comentar lo malo. A ver, haz mil cosas buenas y nadie se acuerda y hace una mala y nadie se olvida. sí, a ver, en cierta forma, vos siempre estás esperando que el servicio que a vos te den sea bueno porque vos estás pagando por ese servicio. Entonces siempre esperás que te satisfagan en lo que vos estás, por lo que vos estás pagando. Eh,
creo que esa es la base de lo que me estás diciendo. Creo que esa es, principalmente, nunca te van a, es mayormente que te critiquen por algo que no les gustó a que te digan, a que te feliciten. Pero vuelvo a lo que me comentaste hace un rato. Lo que yo puedo ver, y creo que es, bueno, es un área humanista y es un tema de la relación médico-paciente. Lo que yo puedo ver, y no sé si es la experiencia de otros médicos, es que cuando están muy conformes, hay en las redes principalmente hay como un agradecimiento continuo de las personas hacia su médico, por cómo, o sea, lo mismo que pasa en el consultorio, cuando estás conforme de decir, me curó la úlcera, me salvó la pierna o lo que fuera, se traslada a las redes. Hay un agradecimiento continuo, eh, no solamente por las cosas, por si hay un comentario malo, sino desde un feliz día del médico y ahí nomás hay un agradecimiento es distinta la relación que hay en otras redes o en otros servicios que se puedan dar. Ale, ¿estamos? François, tal Sí, vez quizás la pregunta en este comentario de Ale, muy atinado, sería, desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo sí. respondemos de la mejor manera posible una vez hecho el comentario en nuestra contra? O sea, un mal comentario, porque por ahí los jóvenes lo que más miran cuando buscan profesionales es los comentarios de los pacientes, cuántos comentarios buenos tienen y malos. ¿Cómo, una vez hecho el comentario malo, ya está, no lo podemos borrar de nuestra red? ¿Cómo respondemos desde el punto de vista comunicacional de la mejor manera posible para salir mejor parados? Que sería por ahí lo que tendríamos que aprender o que nos pueda quedar de hoy. Bueno, básicamente, cuando uno lee un comentario así, por ahí está bueno saber de dónde viene el comentario a nivel de la historia. Por ahí está bueno salvarlo con las armas que nosotros tenemos a disposición, que son, a ver, si yo digo, bueno, no hubo una cura, no me, a ver, para ubicarlo dentro de la flebología, me dijeron que se me iban a ir las varices y me volvieron. Eh, Eso, supongamos, yo conozco, aparte de Alejandro, otros médicos que te dicen, no hay cura para las varices. Se pueden salvar, se pueden curar, pero después van a volver, sí o sí. Eh, bueno, hay que ir un poco sobre la reflexión de que, primero, ir a la base de lo que te dijo la persona para saber ir a la historia clínica y tener una respuesta consciente de lo que era la historia clínica. Si te dice, no me salvaste, me volvieron las varices, nunca se prometió eso, por favor, siempre hay que derivarlo a la clínica. Siempre cualquier cosa yo lo tengo que derivar al consultorio, a una consulta o a la clínica. No seguir la historia mucho más de lo que te dijeron porque hay que desactivar ese comentario mal. Entonces, la forma de desactivarlo es conectarte con nuestra clínica para solucionar tu problema. Y Perfecto. después vamos, Clarito, vía cortito, no telefónica. más comentarios. Ok. No mucho más comentario porque es la forma de desactivarlo. Si no, si le empezamos a decir, no, tu progreso no era, y este te va a contestar y se puede subir y escalar. Hay que desactivarlo lo más rápido posible. Bien. Sergio. Buenas noches, François. ¿Cómo te va? Hola, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien. Muchas gracias por estar y muy linda la charla, me gustó mucho. Dos Bueno, muy preguntitas amable. cortitas, así y con respuestas breves te pido, así damos paso al próximo disertante. El doctor Google. Muchas veces yo escucho que los médicos se quejan del doctor Google. A mí me encanta. Entonces, quiero saber tu opinión. Primera pregunta. Y segunda pregunta. Tenés un médico que le tenés que recomendar eh, qué hacer en las redes sociales. ¿Qué le decís que ponga? Que salga él a hablar, que muestre una entrevista con un paciente, que muestre un tratamiento antes y después. Hay 1000 cosas que publicamos los médicos. Quiero saber qué es lo que vos recomendás. Gracias.
Bien, la primera, el doctor Google, lo que dije en la charla, es saber utilizar eso. Básicamente podemos encontrar muchísima información, hablar con el paciente de dónde ubicó esa información y si no por ahí darles nosotros nuestra posibilidad, no, fíjate en tal página o mira esto o mira mis redes y vas a ver que esto es de esta forma o buscarle la vuelta por ese lado. Nunca, a ver, nos tenemos que acostumbrar, se tienen que acostumbrar que ya es indefectible de que la gente va a ir al teléfono a ver la información antes de ir a preguntarles. Entonces es muy importante orientar la información que ellos han visto para que no sea errónea, solamente eso, que sea fiel, que sea correcta la información y orientar eso. Y lo otro, principalmente creo que el boca en boca que se utilizaba antes son los testimonios hoy. Y creo muy importante utilizar mucho más que el antes y después, que, que ya creo que es como muy trillado y muy usado, es utilizar como un boca en boca de 2.0, 3.0, lo que fuera. Pero un boca en boca es los testimonios. Un testimonio interesante de un paciente nuestro nos va a multiplicar muchísimo la clientela o la confianza de esa persona para decir, voy con este médico. Perfecto, muchas gracias, François. No de nada. Bueno, y ahora le damos la bienvenida a nuestro disertante, Fernando Vega Riveros, que nos va a hablar de inteligencia artificial en medicina, en medicina y en flebología. Él es licenciado en administración con diplomas en finanzas, filosofía, arte, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, y es su director y docente del Instituto Mexicano de Flebología. Bueno, te escuchamos, Fernando. Hola a todos, probando el audio, ¿me escucho bien? Excelente. Ahora probando la pantalla, ¿se ve bien? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco al doctor Pedrasoli y también al doctor Sergio Garbaz por la invitación. Según sus indicaciones, vamos a centrar esta ponencia en algunos temas concretos, pero vamos a comenzar con un panorama general. El objetivo de la charla en sí es que al terminar esta ponencia, ustedes apliquen la inteligencia artificial en su trabajo y su vida diaria. Nos vamos a centrar en esta ocasión en la productividad y en la investigación. Entonces, después de esta charla, después de que vean estas herramientas, les pido por favor un ingrediente vital para este tipo de tecnologías, que es usar su imaginación y su creatividad. Pero comencemos por el principio, que es la inteligencia artificial. En términos prácticos, son sistemas capaces de hacer una tarea que requeriría inteligencia humana usando algoritmos. En términos sencillos, ahorita no nos meteremos con definiciones de qué es inteligencia, si se puede haber una inteligencia artificial o no, esos temas no se debaten. En términos sencillos, es como tener un asistente muy inteligente que aprende muchos datos y luego les ayuda a realizar una tarea. ¿Cómo funciona? Mediante algoritmos. Al principio, antes de que existiera Excel, pues usaban otro tipo de tecnologías. Con Excel pudimos hacer fórmulas más complejas, realizar algoritmos. Con este tipo de tecnologías también se hacen este tipo de aprendizajes. Es decir, son algoritmos, es matemática, es informática, nada más. No hay mucho que escarbarle. Esos temas un poco polémicos y amarillistas no los tocaremos tanto aquí. Lo que importa a ustedes como médicos es que son algoritmos, muy importante, fórmulas matemáticas. ¿Cómo sería un símil en la flebología?
pues si le mostramos a esta inteligencia artificial muchos estudios de ultrasonido venoso y decimos, este es un trombo, este es un trombo, este es un trombo, después de muchas repeticiones aprenderá que al ver esta imagen, eso es un trombo. Ustedes seguramente en internet han visto cuando visitan una página web que les pide el CAPTCHA, elija los semáforos, o elija los camiones, o elija las bicicletas. Ahí cuando ustedes hacen eso, están entrenando una inteligencia artificial. ¿Sí? Es un entrenamiento sencillo. Pero bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Ya tienen este contexto. Vamos a clasificar un poco este tema porque a veces se escucha la inteligencia artificial como pues un gran ente ontológico que luego no sabemos por dónde es o pensamos que ChatGPT es la inteligencia artificial. Pero básicamente no, la inteligencia artificial no es tan nueva. No, desde la Segunda Guerra Mundial con Turing, al finalizar y después, ¿no? Como padre de informática se han buscado hacer estos algoritmos que aprendan automáticamente. Entonces, eso creó una gran disciplina de la informática. La inteligencia artificial es una disciplina informática. Dentro de esta disciplina hay una subdisciplina que es el machine learning, que es cómo aprenden las computadoras, cómo aprenden. Pero dentro de esa rama de la informática hay otra subrama que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que es analizar trillones de datos con redes neuronales, ¿sí? Similar a nuestras neuronas. Así aprende, ¿no? Con conexiones. Es decir, ya dejamos a la máquina aprender por sí sola. Y dentro de esta rama del deep learning están los modelos largos de lenguaje como GPT, LLM. Modelos grandes de lenguaje que con estos millones de palabras, millones de letras, millones de contextos en Internet, aprendieron a juntar las letras, juntar palabras y así ser coherentes. Para entenderlo fácilmente, casi siempre después de que en nuestro lenguaje español ustedes mencionen o expresen un hola, regularmente sigue un hola. Y después que sigue un ¿cómo estás? Después, bien. ¿Y vos? ¿O tú? Eso básicamente aprendieron las máquinas con millones de datos y es lo que nos han presentado al público, a nosotros, es estas aplicaciones de inteligencia artificial centradas nada más en modelos largos de lenguaje. Todas las herramientas que voy a presentar son modelos largos de lenguaje, nada más. Sí, pero la inteligencia artificial es muy grande, son muchos datos que ustedes en sus consultorios es imposible prácticamente que lo apliquen. Quizás organizaciones gubernamentales o hospitales puedan agarrar esos miles de datos y hacer machine learning y demás. Pero objetivamente en los consultorios nadie hace eso, pero sí podemos utilizar estos modelos largos de lenguaje para aplicarlos. Estos modelos de lenguaje nos pueden ayudar en estas 4 áreas de los outputs o de los formatos de entrada y salida hacia la computadora: texto, imagen, video y audio. En texto tenemos GPT, que es un chat, básicamente, que usted le pregunta algo y le responde. Básicamente como si fuera humano. Cuidado, son algoritmos, es una palabra tras de otra, es probabilidad. No lo traten como humanos, tengan cuidado. Es importante que ustedes sepan que es generativa. No busquen una base de datos, no busquen un Excel, no busca en ningún lado. Genera. Aprendió patrones y genera resultados. Por eso a veces da resultados precisos y a veces no, a veces alucina. Son las famosas alucinaciones de los modelos largos del lenguaje. También podemos hacer imágenes. Como estas imágenes se hicieron muy virales, ¿qué es? Usaron esos modelos largos de lenguaje y los convirtieron en píxeles, es decir, en imágenes. ¿Sí?
Ustedes pueden hacer sus propios diseños. Aquí unos ejemplos de cómo utilizamos en las sociedades mexicanas de flebología algunas partes creativas de realizar imágenes relacionadas a la flebología con la herramienta Midjourney y Leonardo IA. También se puede crear video. Le ponen un prompt, un mensaje, una oración en texto natural y le regresa una imagen. Es importante que sepan esto porque así se crean fraudes, se crean extorsiones, ¿no? Con videos con caras falsas. Y también se puede hacer audio, música. No sé si se escucha, pregunta. Sí, Fernando, se escucha perfecto. Ah, bueno. No, el video no está funcionando. No se escucha el video, ¿verdad? No, el video no. Ok, vamos a arreglar esto. Lo que hice aquí es, hay una inteligencia artificial muy interesante en donde ustedes le meten un prompt y después de ese prompt, este mensaje, se puede crear música, audio. A ver, vamos a ver si ahora sí se escucha esta canción. Sí, perfecto. Esta es una canción de salsa cubana relacionada con la flebología. Ritmo de la vida. Cadencias, instrumentos, armonías, la letra, 1000 posibilidades. Usan el lenguaje natural y lo transforman en música. Y otro ejemplo que les traigo aquí es, ustedes ponen un texto y la inteligencia artificial simula una voz humana. Hola, esta es una prueba para pasar de texto a voz. La queremos para hacer narraciones sobre flebología. Así se puede hacer contenido flebológico. Es increíble. Relacionado con la charla anterior de François, para crear contenido en redes sociales puede ser una herramienta muy interesante, o la sociedad para capacitar, u otro tipo de herramientas para traducir quizás a otros idiomas. Es impresionante. Modelos de lenguaje que pasan de texto a voz. Y sigamos. Herramientas y aplicaciones. Ahora sí me voy a centrar básicamente en lo que ustedes van a usar. Tómenle foto, screenshot a esta pantalla, por favor, porque son las herramientas que les invito a utilizar. Del lado superior izquierdo es ChatGPT, Gemini y Umata. Es de texto. Del lado superior, mi derecho, no lo sé, es Eleven Labs y Midjourney, contenido. Eleven Labs es de audio y el barquito Midjourney, imágenes. Y abajo en morado es investigación. Son las 4 herramientas que utilizamos aquí en el instituto y la Sociedad de Flebología para realizar investigaciones. Vamos a profundizar en ellas. Perplexity y Consensus. Es para búsqueda contextual, Perplexity y Consensus para buscar en los artículos científicos. Perplexity, acuérdense de ese nombre, ¿sí? Ustedes le ponen un texto, le preguntan cuál es el mejor tratamiento para cerrar una úlcera para un paciente o cualquier pregunta que ustedes tengan. La herramienta les dice, ok, vamos a hacer un texto académico y les busca en internet los papers. Aquí pueden ver cómo están los papers científicos. No busquen Google, lo acota una búsqueda científica de papers y así pueden ustedes ir buscando, acotando la información que ustedes necesiten. En Consensus es una herramienta aún más acotada a papers científicos. Ustedes pueden ponerle el tema hasta arriba y les desglosará todos los artículos relacionados con ese tema, el nombre de la revista, cuántas veces se ha citado ese artículo, el año de publicación, también si son investigaciones de experimentos, qué tipo de personas estuvieron incluidas en estos experimentos, les da diferentes formatos para citar. Ahí mismo pueden ver el abstract, una lectura rápida para saber si se alinea sus investigaciones, etc. Consensus es una herramienta fundamental para hacer esa búsqueda contextual en las investigaciones que ustedes necesiten. Para revisar artículos,
vamos a utilizar ChatGPT y Umata. Aquí ChatGPT lo vamos a dejar al final porque tiene muchas herramientas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar Umata. Tómenle foto, Umata. Esta herramienta es para chatear con PDFs. Si ustedes ya tienen algunos PDFs que quieran analizar o quieran estar en esta parte creativa de la creación de conocimiento, ustedes suben el PDF, le hacen preguntas a esta herramienta y las respuestas están citadas. En los PDFs ustedes van a ver cómo se cita o se subraya en amarillo la respuesta. Esto es importante para ir descartando si tienen muchos papers. Una planeación metodológica se hace con esta herramienta, es muy poderosa. Revisen nada más esto. Le puse este artículo sobre el COVID y la flebología que salió en 2020 de la UIP. Y lo que hace esta herramienta es conecta las referencias de este artículo con los demás artículos, ¿sí? Se hace un mapa vectorial, ¿ya vieron? Y del lado izquierdo te enseña todos los artículos conectados. Entre más oscuro sea el color, es más actual. Entre más claro, es más antiguo, pero así ustedes pueden saber si este artículo de, por ejemplo, no sé, de Rosas de 2022, bueno, tiene 4 citas, pero el de Pisolo tiene más. Entonces, eso puede ayudarlos ustedes a descartar. También este formato lo pueden hacer por tabla para que ustedes revisen cuál es el criterio de selección de sus artículos, si quieren artículos por año, los más recientes, o algo con más citas o con más referencias. Esto es increíble. Ustedes solamente ponen el título del paper o el número, ¿no? El DOI de los papers, y así pueden hacer esta búsqueda vectorial de las referencias de los artículos. Esta herramienta ScienceSpace es para ejecutar, recopilar y ya elaborar sus artículos científicos o investigaciones. Esta es la página. Ustedes le ponen un tema. Yo le puse GPT en medicina y me da una tabla con todos los papers donde se relacionen GPT y medicina. Me da un texto como introductorio creado por las citas de esos papers y esta tabla. Aquí está este texto introductorio donde ustedes pueden ir acotando, ¿no?, sus búsquedas. A veces en el arte de investigar tenemos ideas generales y necesitamos ir acotando. Esta es una herramienta en donde pones el texto, te da un texto, este párrafo, y así ustedes pueden ir decidiendo si seguir por esa línea o no. Esta es la tabla que les va a aparecer. Del lado izquierdo tienen todos los PDFs, los insights de los artículos y los resultados si se alinean o no. ¿Cuál es lo maravilloso de esto? Que si ustedes eligen uno de estos papers y le dan clic en este icono de Chat with Paper, les va a abrir un chat en donde ustedes van a poder chatear con el paper y no lo necesitan descargar, no necesitan ver el PDF, no necesitan hacer un resumen, no. Si ustedes tienen un objetivo en la cabeza, le ponen chatear con este PDF y listo. En este ejemplo puse, dame los temas y áreas médicas que aborda el artículo y dime las relaciones con el uso de GPT. Y listo, esta fue la respuesta. Este ejemplo, si me gusta a mí la respuesta de este artículo, lo utilizo. Si no, no. Así se ahorran este tiempo de ir buscando, ¿no?, qué artículos van a poner en su investigación o bueno, en cualquier área que quieran, si quieren confirmar diagnóstico, actualizarse, etcétera. Esta es herramienta indispensable, además de que ustedes escriben su artículo, les ayuda a guardar las citas, les parafrasea párrafos, les da opciones, los exporta en Word, etcétera. Esta es una herramienta muy poderosa. Y por último, ChatGPT. Vamos a hablar de la última versión, GPT-4o. Antes que nada, disclaimer, paguen GPT, ustedes, doctores, médicos, paguen, usen el modelo pagado, $20.
ustedes tienen los modelos más actuales para que puedan aprovechar y estar actualizados y usar las herramientas más actuales. Esta lámina es importante para que ustedes sepan que GPT les puede leer archivos de Excel, PDFs, documentos de Word, PowerPoint, imágenes y pueden ustedes hablar con él. Toman una foto y lo transcribe directamente en el chat o la parte de voz, ustedes le dan clic en voz y ustedes pueden hablar en tiempo real con la herramienta. ¿Qué se podría hacer con GPT? Análisis clínicos, expedientes, artículos, etcétera. Aquí hay una parte muy importante que es la confidencialidad de los pacientes. Traten de no colocar los nombres y datos sensibles, aunque GPT no los guarda como tal. Cuando ustedes pagan la suscripción, le ponen que no se entrene los modelos con sus datos, los que ustedes suban, pero bueno, esta parte de cuidar los datos personales es importante. Segundo, pueden analizar presentaciones para mejorar la redacción o traducir sus mismas presentaciones que van a dar en otras ponencias, clases, etcétera. Pueden analizar bases de datos, si no son muy hábiles en Excel. Ayúdame a mejorar mi fórmula o esta fórmula en Excel no me sale. Manipular datos, tienen datos desordenados. GPT, por favor, ordéname los datos y dame un Excel. GPT lo hace y les da un Excel ordenado. Pueden darle la información financiera de sus clínicas. Analízame el margen de utilidad. ¿En qué estoy gastando más en clínica? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es el servicio que más margen bruto me da? Etcétera. Usen imaginación. Puede manipular Excel. Subir fotos para transcripciones. Lo que hacemos aquí luego con los pacientes es que luego los pacientes no entienden la letra del doctor. Los pacientes toman una foto a la receta médica, GPT sí entiende y lo transcribe. Y por último, hablar y charlar sobre un tema. Eso personalmente lo uso en el carro, conecto el celular por Bluetooth y charlo con GPT. Necesito aprender inteligencia artificial para medicina y me va dando información y yo le contesto y es un ejercicio dialéctico con la inteligencia artificial para aprender, debatir. A veces necesitamos sacar ideas, etcétera, ¿no? Estos son unos puntos importantes donde ustedes pueden utilizar GPT. Ya casi por finalizar, es muy importante que conozcan los GPTs, que es esta tienda donde hay pequeños chats que son entrenados para tareas específicas. Por ejemplo, este lado izquierdo, hay GPTs especializados para análisis y búsqueda de investigación. De este otro lado, para buscar en revistas, etcétera, o para escritura. Aquí del lado izquierdo, para resumir videos de YouTube. Si ven una conferencia muy larga, le dicen, GPT, dame un resumen de este video de YouTube, le pegan el link y les da un resumen. Maravilloso. Y acá hay otros GPTs especializados en análisis médico. Por ejemplo, aquí le suben los análisis médicos de sus pacientes, radiológicos, etcétera, y cada uno de ellos ya está optimizado para tareas específicas. Si ustedes pagan el modelo personal, el Pro de $20, les da la opción de crear ustedes sus propios GPTs. Es impresionante para cualquier tarea en específica que ustedes realicen. Ya para finalizar, les doy unos áreas en donde ustedes pueden con su creatividad conocer los usos de GPT. Por ejemplo, en diagnóstico y reconocimiento de patologías, GPT no va a diagnosticar, eso lo hacen ustedes, pero pueden en este ejercicio dialéctico debatir diagnósticos o que den más ideas, interpretar resultados médicos, les suben el expediente, los análisis clínicos y quizás abordar patologías que ustedes no son expertos como flebólogos, esta área vascular. Planificación y personalización del tratamiento ya con los datos de los pacientes, con los datos de nutrición, su edad, su estilo de vida, su trabajo, pueden crear un tratamiento mejor. Educación para el paciente, explique la trombosis venosa profunda como si fuera un niño de 10 años. Usa analogías. Bueno, quizás así el paciente puede entender qué le está pasando. Manejo de casos complejos. Actúa como si fueras un angiólogo, un cirujano cardiovascular y alguien en flebología. ¿Qué dirías en este caso clínico, no?
y ustedes abordar, ustedes pueden generar tantas ideas como ustedes necesiten para tener más opciones de tratamiento y por último, detección de patrones y predicciones. Con un expediente clínico un poco más amplio, ayúdame a detectar patrones y predicciones del comportamiento del paciente con medicamentos, etcétera. La imaginación es el límite. Aquí les voy a poner un ejemplo para finalizar. Les puse un prompt, redacta un mensaje sobre la importancia de la capacitación médica en flebología. Y nosotros en el IMF tengo entrenado un marketing bot de flebología para dar capacitaciones. Yo solo le puse este mensaje, redacta un mensaje sobre la importancia de la capacitación y automáticamente me crea un copy para redes sociales, ¿no? En formato AIDA, que es un formato de marketing especial, ya con hashtag, con emojis, listo. Esa es la ventaja de utilizar GPTs personalizados. Aquí en el IMF, en la sociedad, también tenemos GPTs para educar a los pacientes, a los pacientes, para los alumnos, para hacer pruebas, hacer test, redactar documentos, etcétera. La imaginación es el límite. Pero este es un ejemplo práctico que nosotros usamos día a día en el IMF. Aquí un ejemplo donde le subí una imagen de un ultrasonido vascular venoso y simplemente le puse, trata de diagnosticar y por sí solo lo da. Esto no se debe hacer así, se debe hacer, se llama ingeniería de prompts o de oraciones o de instrucciones, donde ustedes como médicos le dicen el contexto del paciente, cómo debe de responder, qué debe de hacer. Aquí en términos prácticos solo les quiero mostrar el potencial de GPT. Un último ejemplo, se le dio a GPT que el paciente tiene 45 años y demás. El médico piensa en estas 3 posibles causas. El diagnóstico diferencial del médico son estas 3, pero GPT le sugirió que pensara en estas otras 3. ¿Qué pasó? Mejoró, pero decide hacer un ultrasonido. Vio estos resultados en el ultrasonido. El médico reevalúa y dice, bueno, puede ser Turner o trombosis venosa profunda. GPT, dame otras opciones. ¿Qué otras posibilidades hay? Puede ser vasculitis y una compresión por un tumor. Bueno, entonces vamos a realizar una venografía por resonancia magnética. Los resultados muestran eso. La conclusión del médico tal. La biopsia al final sugiere que es un sarcoma retroperitoneal. ¡Wow! ¿No? Quizás muchas consultas o muchos estrés de su parte se pueden reducir u optimizar con este tipo de herramientas para ustedes darles más ideas. Recuerden, creatividad e imaginación de su parte. La máquina no va a hacer nada que ustedes no quieran. La calidad de la respuesta está en calidad de las preguntas. Hagan buenas preguntas, den mucho contexto, las posibilidades son infinitas. Aquí les dejo 2 papers científicos interesantes para que les tomen foto, los lean o le digan a GPT que les dé un resumen en español, pero que conozcan que ya se está utilizando GPT en hospitales, en la parte médica para realizar reportes, análisis, cómo le hablo a la máquina, que son los prompts, las instrucciones. Y por último, ahora sí por último, son las limitaciones y precauciones. No da respuestas en sí reales porque las genera, se puede equivocar. Deben tener cuidado, porque la máquina se equivoca, igual que los humanos nos equivocamos. No busca las respuestas en una base de datos, las genera por esas redes neuronales. Importante, no es humana. A veces uno le está hablando ahí como si fuera su mejor amigo, pero no entiende. Es un algoritmo, como vimos desde el principio, es un Excel, son fórmulas, ceros y unos, no es humana, por favor, no, tengan cuidado con eso, porque a veces le hablan como si fuera un humano y no. Y solo es un algoritmo, nada más. Tengan cuidado, vean este prompt. Un hombre tiene varices y dolor en la pierna izquierda y GPT le dice que después de una evaluación detallada, sufre de una fractura de tibia proximal causada por un maratón de yoga aéreo. Imposible, esto es graciosísimo, pero pasa, ¿no? Por eso ustedes son los que deben de aplicar su inteligencia
en la inteligencia artificial. Tengan cuidado porque un ingeniero de Google pensó que tenía conciencia la inteligencia artificial. Uno de los mejores ingenieros del planeta que trabajaba en Google pensó que tenía inteligencia. Entonces no antropomorfizar. GPT, una máquina, les ayuda en su productividad. Esta la añadí relacionada a la pregunta a la discusión con François referente al doctor Google, que ahora los pacientes, Google les da respuestas malas porque dan preguntas malas o prompts malos, pero con la inteligencia artificial que les pueda preguntar, acotar sus búsquedas, los pacientes pueden acertar mejor su tratamiento. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud ya tiene esta inteligencia artificial para los pacientes, diseñada para los pacientes. Se llama Sara OMS y le sale, es gratis y ustedes hablan con voz. Me duele la panza, me duele la cabeza, tengo esto y les va retroalimentando. La Organización Mundial de la Salud. Y por último, no se espanten, solo son algoritmos, no va a ser el fin del mundo, no les van a quitar empleo de nada. ¿Por qué? Porque todavía no llega a tal grado de inteligencia. Ustedes pongan camisas sin rayas en Google y les va a aparecer camisas rayadas. Así que esto es algo revolucionario. Estamos en una singularidad tecnológica, pero tampoco es cuestión de alarmarse. Sigamos usando nuestro conocimiento y criterio y algo que la inteligencia artificial no tiene, que es imaginación y creatividad. Muchas gracias. Bueno. Wow. Fernando, quedamos todos por tocar. Sí. Wow, Fernando, quedamos, la verdad, todos acá como muy impactados con tanta información. Yo en lo personal creo que GPT-4 es el mejor compañero de vida y Sí. Sara nos habla de las preguntas de los pacientes, así que estamos bárbaros. Pero bueno, vamos a las preguntas del chat, que creo que hay un montón y no sé si en el auditorio alguien quiere hacer pregunta a Fernando. ¿Vamos del chat? ¿Tenés? Ya. Ahí está. Hola. Antonio Storniolo pregunta si las aplicaciones se bajan de Google. No, son páginas web, igual que entra YouTube, igual que entra Facebook, son páginas web. Usted entra a Umata, Consensus, son páginas web. Hay unas que sí tienen aplicaciones, pero sugiero que lo utilicen desde la página web, porque a veces hay aplicaciones fraudulentas que parecen GPT y no son GPT y pueden ser víctima de hackeos y demás cosas un poco negativas. Así que siempre sugiero desde la página web, desde el navegador. Perfecto, siempre desde la página. Bien. Son agradecidos. ¿Cómo? El resto son agradecimientos. Ah, bueno, hay muchos agradecimientos. Hacia Qué bueno. Bueno, del auditorio, el doctor Garbaz quiere hacerte una pregunta, Fernando. Claro. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola. Bueno, muchas gracias por tu charla, impactante directamente. ¿Me contás un poquito cómo generaste ese Flevo Marketing? No me acuerdo el nombre exacto del chat ese para Flevologs. Claro. Ok. Súper sencillo, pero a la vez súper complejo. Lo sencillo es programar la inteligencia artificial. Eso es lo más sencillo. En mi actividad como consultor empresarial, hacer las cosas es lo más sencillo. Lo difícil es saber qué queremos. Es muy difícil saber qué queremos. A veces creemos que sabemos qué queremos, pero no. Esto lo digo porque a veces queremos que la computadora haga todo y no. Aquí GPTs y cada inteligencia artificial tienen un entrenamiento para cosas puntuales. Con esto dicho, el marketing de Flevobot que les mostré tiene como objetivo crear copies persuasivos para Facebook y para Instagram.
no enfocado en ventas, solo enfocado en persuadir que se deben de educar. Ya que tengo estos objetivos, los redacto y después le digo a GPT, hola GPT, necesito que me mejores este prompt y estas instrucciones para yo programar un GPT. Le doy mis objetivos específicos y me da un primer borrador. Sencillo. Lo complicado es que GPT no sabe, por ejemplo, aquí qué es el IMF, qué es la flebología, las regulaciones flebológicas, las regulaciones legales, qué decir, qué no decir, si le vamos a hablar de usted o de tú a los pacientes o a los médicos. No sabe qué ofrecemos, si ofrecemos de inscríbete, cómprate, cuál es la llamada en acción. No sabe eso. Entonces, primero, antes de eso, debemos de hacer un documento en donde nosotros le expliquemos el Instituto Mexicano de Flebología, esta es su historia, esto hace, a esto se dedica, estos son los servicios, estos son los diplomados, este es el tono de voz que quiero que digas, esto es lo que no quiero que digas de la empresa, y ya tenemos este documento de la empresa. Ya con eso, ya es muy sencillo. Le decimos otra vez a GPT, con esta información de la empresa, redacta ahora los copies o el texto que va a ir en redes sociales. Y listo. Se mete estas instrucciones en texto en el creador de GPTs, que es muy sencillo, solo pegan el texto y le ponen guardar. No es más complicado que eso. Y con este documento que ya tienen de la empresa, de la sociedad, de su consultorio, de su marca personal, etcétera, pueden hacer más GPTs. Aquí en el IMF, por ejemplo, tenemos otro que solo redacta las cartas formales con un lenguaje elocuente, formal, etcétera, ¿no? O sea, ya sabe quién es el presidente, el secretario. Entonces, oye, respóndeme este correo. Lo hace carta, lo pegamos en hoja membretada o se automatiza, pero siempre basado desde un documento. Recuerden, la inteligencia artificial no es, bueno, no crea de la nada, se lo inventa. Entre más cosas ustedes le den, más inputs, más datos, va a ser muy sencillo. Para ella dar resultados coherentes y si no, porque si no ustedes se van a estresar de que, oye, no me entiendes, ya te dije que me hicieras esto, pero no, y uno empieza a pelear. Hay que ser claros, saber primero qué queremos, cómo lo queremos y los objetivos y listo. Eso va a ser muy sencillo. Para resumir, ¿cómo se hizo? Un documento de la empresa, de la sociedad, de su consultor, un documento que explique quiénes son y después instrucciones. ¿Qué quieren que haga y qué no quieren que haga? ¿No? Estos son tus objetivos, haz 1, 2, 3 y no hagas 1, 2, 3 y listo. Sencillo. Muy bien. Fernando, cuánta información. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No. Ya estamos. Lo más difícil, tener muy en claro qué queremos, el objetivo, pero bueno. Bueno, desde la sociedad agradecemos mucho a François y a Fernando por haber acompañado en esta noche y muchas gracias al auditorio. Así que bueno, damos por finalizada la reunión científica. Muchas gracias. Gracias.